En las profundidades del metro de la Ciudad de México circula un rumor inquietante. Se habla de un hombre que parece rondar entre los 40 y 50 años, pero con una peculiaridad muy aterradora. Su rostro, a primera vista común, se transforma de manera perturbadora. Algunos dicen que su piel se asemeja a la plastilina y bajo la luz artificial y el constante vaivén de los vagones, su cara comienza a derretirse lentamente. Los testigos han quedado horrorizados al verlo, descubriendo cómo su rostro pierde forma y se deforma en una masa grotesca y viscosa. Este fenómeno, aunque breve, deja una marca indeleble en quienes lo presencian, llenándolos de un terror indescriptible. No se sabe si es una aparición sobrenatural, una simple ilusión óptica o alguien con quizás una particularidad en su piel. Pero, no obstante a esto, la experiencia ha dejado a muchos con una sensación de inquietud y miedo persistente, evitando las líneas donde han visto a este hombre. En un video anterior de mi canal, ya hablé sobre algunas historias inquietantes que giran en torno a este misterioso sujeto en el metro de la Ciudad de México. Personas que lo han visto aseguran que su cara parece derretirse frente a sus ojos. Un fenómeno que ha dejado a más de uno con pesadillas. Hoy continuaré explorando estos relatos, compartiendo más testimonios aterradores sobre este enigmático personaje. Sin más por añadir, comencemos con este video. Las siguientes historias serán contadas en primera persona para su mayor entendimiento. Hola, Mr. Sub-Zero. Soy Rodolfo. Hace unos cuantos días vi tu video del hombre con la cara derretida y en serio pensé que solo esto me había pasado a mí. Pero al ver que otras personas también lo habían visto, decidí contarte mi experiencia. La verdad, no la podía mantener más en secreto. Era una noche, probablemente de otoño, y acababa de salir de mi última clase. Yo soy del turno de la tarde, por ende, salí muy tarde en la noche. En ese momento estudiaba en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco, donde estudiaba ingeniería. Como de costumbre, me dirigí a la estación más cercana para tomar la línea 3 y así regresar a mi casa después de un largo día. Esa noche, el andén estaba más vacío de lo usual. Me quedé parado, esperando el próximo tren, cuando noté a un hombre al final del andén. No era su ropa ni su apariencia en general lo que me llamó la atención, sino la forma en la que se mantenía inmóvil, como si no perteneciera allí. Parecía tener quizás unos 40 años, con una expresión extrañamente neutra. A medida que el tren se acercaba, por alguna extraña razón, las luces del andén empezaron a parpadear. Me di cuenta de algo espeluznante. La cara del hombre empezaba a cambiar. Al principio pensé que era mi imaginación, pero con todo lo que estaba pasando, realmente solo pensé que estaba confundido. Pero también, cuanto más lo miraba, más evidente se volvía. Su rostro tenía un aspecto como si se estuviera derritiendo. No puedo explicarlo de otra manera. Su piel parecía volverse líquida, deformarse de una manera antinatural. Era como si la cara estuviera hecha de plastilina y alguien estuviera modelando frente a mí. Sentí que mi respiración se aceleraba, sentía casi mi corazón salirse y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Me pregunté si alguien más lo estaba viendo, pero todos parecían ajenos a lo que sucedía. El hombre empezó a moverse y pude ver cómo su rostro se convertía en una grotesca masa de carne, una imagen que en serio me hizo sentir náuseas. En ese momento me sentí atrapado, como si estuviera en una película de terror y no pudiera despertar. La sensación de terror se volvió insoportable. Desesperado por escapar de esa pesadilla, saqué mi teléfono y sin pensarlo 2 veces, llamé a mi mamá. «Mamá», le dije con voz temblorosa, «¿estás bien?». Me preguntó ella con preocupación evidente. No supe cómo explicarle lo que estaba viendo. Es más, después de tanto tiempo no sé cómo explicarte lo que estaba viendo. Solo le dije que la necesitaba escuchar su voz. Era como un ancla que me mantenía conectado a la realidad. Mientras aquel hombre con la cara derretida, creo que me estaba viendo fijamente, de tanto que se estaba derritiendo su cara, te lo juro, ya no tenía ojos, pero sentía que algo me estaba viendo. Sé que parece absurdo,
Pero todo esto que te cuento pasó en el tiempo en el que las puertas del tren se abrieron desde su llegada. En el momento en el que finalmente reaccioné fue cuando se escuchó el pitido clásico del metro y sin pensarlo me subí en el primer vagón que encontré. Me senté, todavía temblando, con el teléfono pegado a mi oído. La voz de mi mamá al otro lado me ayudó a calmarme, pero la imagen de aquel rostro deformado se quedó grabada en mi mente. Esa noche, al llegar a mi casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara derritiéndose. Me preguntaba si lo que había visto era real o una alucinación. Hola, Sub-Zero. Soy una vendedora de comida que trabaja cerca de una estación de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Le pedí de favor a mi hijo que te enviara esta historia porque él es muy fan de tu contenido y hace tiempo me pasó algo que él dice que escuchó una vez en tu canal, así que quisiera contarte todo esto, pero he decidido mantener mi identidad en anonimato porque quiero contarte una experiencia escalofriante que viví hace no mucho tiempo. Era una noche tranquila. Yo me encontraba cerrando mi puesto, que como te digo, está muy cerca de la línea 2 del metro. Lamento no decir que vendo, pero realmente no quiero que la gente sepa nada de quién soy. Ya casi no estaban quedando clientes, por lo que decidí cerrar e irme a mi casa. Para esto, yo dejo las cosas cerca de este local. Una vez todo guardado, lo único que hago es llevarme mis pertenencias e irme en el metro. Esa noche estaba pasando algo fuera de lo común. Realmente el metro no pasaba y a esta hora, créanme que siempre pasa rápido. No hay problemas, pues no está muy lleno de gente. Entonces, para esto yo decidí dar un paseo rápido por el andén para estirar las piernas y despejarme un poco. Quizás pensar en lo que haría el siguiente día mientras caminaba. Tras unos cuantos segundos de esto, noté a un hombre en la esquina del andén y algo en él me llamó la atención. Su comportamiento era extraño, como si tuviera cierta prisa por irse, o como dicen hoy en día, ansiedad. A medida que el tren se acercaba, se podía ver desde el túnel su iluminación. Y entonces, cuando pasó esto, volteé a ver de nuevo dónde estaba este sujeto, y algo me empezó a dar miedo. Tenía su cara bastante rara, se veía como si tuviera un problema en la piel, como si su cara estuviera bastante deforme, pero algo estaba muy raro, porque parecía que se estaba transformando en el momento en el que yo lo vi. Es como si su piel se arrugaba y se estiraba, como si fuera hecha de un material blando que se podría desmoronar. Para esto me subí rápido al tren y vi que había ciertas personas por ahí. Intenté acercarme a alguien más para ver si se daban cuenta o estaban notando lo mismo que yo, pero la gente parecía distraída. Para no hacer ningún problema y a lo mejor no discriminar a alguien, decidí regresar a mi puesto lo más rápido que pude, tratando de no ver para atrás. Pero mientras salía del andén y caminaba, sentía una presencia inquietante, como si algo me estuviera viendo, como si alguien me estuviera siguiendo. Pero en ese momento sentí una mirada. Finalmente llegué a mi puesto. El pánico se apoderó de mí. Empecé a limpiar de manera frenética, intentando mantener la calma, como si alguien me estuviera esperando, como si todo estuviera normal, pero no podía olvidar lo que había visto. El pánico entró en mí, estaba teniendo un ataque, no sabía qué era lo que estaba pasando. En mi puesto yo ya me estaba preparando para lo peor, pues alcanzaba a escuchar los pasos de esa cosa. Yo tenía, por suerte, mis utensilios con los que preparo mi comida, y en el momento en el que esa cosa se me quisiera acercar, yo iba a actuar, no importa lo que hubiera podido pasar. Pero para eso, empecé a escuchar más gente, hasta que finalmente escuché la voz de mi amiga, otra señora que vende cerca de ahí. Me tocó y dijo que vio que regresé, por lo que ella vino para ver si nos podíamos ir juntas. Para eso yo accedí, y finalmente la sensación de paranoia, de que algo me estaba siguiendo, de que algo estaba conmigo, se esfumó. Ya no vi esa cosa. No le quise contar nada de lo que había pasado, pues ella no me iba a creer. Finalmente, después de mucho tiempo, llegué a mi casa, pero cada vez que intentaba cerrar los ojos para dormir, veía esa cosa derritiéndose. No solo me resultaba difícil conciliar el sueño, sino que también se sentía una inquietud constante en mi casa, como si algo hubiera cambiado, como si estuviera fuera de la realidad, una sensación que no le deseo a nadie.
y que te lo juro, desde ese entonces hasta hoy no he podido superar ese miedo. Es más, tuve que cambiar toda mi ruta. Pero me pregunto, hasta el día de hoy, si me volveré a encontrar con esa cosa. Hola, mister. Soy José Peralta. Quiero contarte algo aterrador que me ocurrió. Esto fue hace poco, y poco después de salir de mi trabajo. La experiencia, te lo juro, que fue tan perturbadora que hasta a veces, al día de hoy, tengo pesadillas. Era un viernes y había tenido un largo turno en la oficina, cerca del centro de la ciudad. Había sido una semana agotadora, pues habían salido muchos bomberazos, y todo lo que quería ese día solo era llegar a mi casa para finalmente descansar, pues bueno, ya se acercaba el fin de semana. Cuando terminé mi jornada, me dirigí a la estación Valderas para tomar el metro. La estación estaba relativamente vacía, con solo unas pocas personas esperando el andén. Me recargué en una de las paredes del andén, casi llegando a los últimos vagones, tratando de relajarme mientras esperaba el próximo tren. Para esto, se escuchaba un silencio bastante anormal en el metro, pero de repente alcancé a escuchar unos pasos. Para esto, vi una persona, un hombre, que se veía más o menos grande, pero joven para estar ya grande. No sé si me explico. Era como si tuviera unos 50 años, vestido como de un traje. Su presencia era inquietante y no podía evitar sentir un escalofrío cada vez que lo miraba. No había nada en su apariencia que lo hiciera destacar, pero había algo en su postura y en su manera de estar allí que me resultaba perturbador. Tanto me quedé asombrado, perturbado, o no sé, con su presencia, que ni noté cuando iba llegando el tren. El tren iba medianamente vacío. Era algo bastante raro para la hora que era. De hecho, el mismo andén normalmente debería estar súper lleno. Pero no noté todo eso hasta que ya estaba dentro del mismo tren. Para esto, este hombre se metió en el mismo vagón que yo. Él se iba a sentar aproximadamente 2 asientos después de mí, pero por alguna razón seguía quedando, digamos que a mi vista. Para esto, comenzó a pasar lo más extraño que te juro que me pasó en la vida. Empezaba a ver este hombre, pero no era como una sensación normal, era como terror. Quería ver qué estaba haciendo, como si en algún momento fuera a cambiar, como si se fuera a convertir en algo. No sé cómo explicarlo. Todo esto se me cumplió, porque en el momento que lo volteaba a ver, veía su cara y parecía derretirse. Era extraño. Era como si estuviera sudando al principio, pero después eran gotas grandes de sudor que parecían deformar su piel, pero finalmente me di cuenta que no era así. Era su misma piel la que se estaba haciendo como si fuera un líquido, como si se estuviera derritiendo un helado. Para esto pensé que estaba mal. Siempre he tenido mala vista, entonces saqué mis lentes. Y eso solo me reforzó todo. Esa persona seguía igual. Alcancé a ver cómo su nariz estaba deslizándose a la altura de su boca. Sus ojos parecía estar uno más arriba que el otro, pero en serio, no tantito, muchísimo más. Te estoy diciendo una separación de centímetros. Después de ver esto, finalmente entré en razón. Volteé a ver todas las partes del vagón. El vagón iba vacío, a excepción de él y de mí. Los dos estábamos ahí, los dos, solos. Para esto, estaba completamente paralizado de terror. No sabía qué hacer. Estaba atrapado con esa cosa, esa persona, o lo que sea. Y mientras más iba avanzando, más se iba derritiendo. Y ni siquiera hacía calor. Era raro. Era como si estuviera usando una máscara. Pero todo cambió cuando vi que su cara, en la parte de arriba de su frente, parecía que estaba sumida su cabeza. Ahí yo ya no sabía qué hacer, hasta que finalmente llegamos a la siguiente estación. Ahí de inmediato me levanté, salí corriendo, y hasta que no se fue el tren y me cercioré de que esa persona no se bajara, no me quedé tranquilo. Estaba, no sé, con una taquicardia increíble. Estaba sudando, estaba con unas ganas de llorar, no sabía qué hacer. Finalmente llegó el siguiente tren, y el siguiente tren sí que venía lleno. Parecía que el tiempo se había detenido mientras yo estaba con esta persona. Ese tren avanzó y se fue. Me pregunto qué habría pasado
si me hubiera quedado más estaciones? ¿Qué habría pasado si me hubiera acercado a esa cosa? ¿Qué habría pasado? Es lo único que tengo en mente. Espero que mi historia te haya gustado y que la puedas compartir. Y así es como concluye el video de hoy, con estas escalofriantes historias sobre el llamado hombre de la cara derretida. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este hombre realmente exista? Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y explorar los demás relatos que tenemos en el canal. Y recuerden, si alguna vez se encuentran con un hombre que desafíe a su misma realidad o que parezca un helado derritiéndose, no duden en contármelo. Nos vemos en el próximo video.